bienvenidos a los juegos de Tito. Estamos aquí con Genshin Impact y bueno, como dijimos en el vídeo anterior, acabamos la misión del deseo de Soheil y en este vamos a por fin a subir el rango de aventura. Vamos a hacer esta misión, que sea lo que el señor quiera, y aunque los monstruos no suban al nivel 80, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que ya no podemos hacer ninguna cosa más, así que hay que hacer esta larga misión. Dominio nivel 60 recomendado, evidentemente. Es la de ascenso. Elimina los monstruos de las ruinas. Venga, pues vamos allá. Me recomienda que incluya anemo y hielo, pero a estas alturas ya tenemos muy claro el equipo que usamos habitualmente. Así que nada, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis, como siempre os digo, que si os está gustando os podéis parar un instante para dejarme like, comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo, contactarme por las redes sociales o incluso escribirme a mi correo si tenéis alguna reclamación de contenidos de derechos de autor, que lo retiro encantado. Bueno, vamos a... pero esta es igual que la que hicimos. O sea, que se ve que es la misma siempre. Ahora hay ahí un guardián y más cosas. Y un mega chuli gigante de esos. Hostia, están en el nivel 60 ya estos, al loro, que es de oro. Estos no dan nunca drop, los cabritos. Ya podían dar. Aquí hay unos ahí ahora y luego aparecen los grandotes. Come a little closer. Mira, ya ha salido. Gentle. Ya ha salido el desgraciado. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Hasta que no le quitemos el escudo, nada de nada. Come a little closer. Come a little closer. Vale. ¿Os acordáis la vez anterior que no podía con el guardián? Y tuve que venir allí hasta ese sitio y matarlo a flechazos. Uy, se me hizo eterno. Eterno se me hizo. Ay, no quería yo haber hecho eso, pero bueno. A ver, ¿hay más contenido por aquí? Digo contenido, ¿hay más cajas por aquí? No sé lo que estoy pensando ya. Ahora que ya hay unos, ¿no? Sí que creo recordar. Creo recordar que hay unos aquí ahora que disparan. Unos magos y... Pero bueno, si lo podemos pasar, pasamos. Electro, que matar a estos 5. You're in for a little shock. Come a little closer.
Come a little closer. You're in for a little... Son duros ya, en nivel 60. Son duros ya en nivel 60. Aquí tenemos un desafío que no sé de qué será. Mata a todos los enemigos. Come a little... Come a little closer. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. Come a little... Let's dance. Ready, steady, go. Todavía está este vivo. Scatter. El cansino este. Sigue vivo. No está muerto. Cinco de 9. ¿Qué haces? Por favor. Vamos a atacar con Bárbaro un poquito para ir curando a Moria. ¿No te quieres morir ya, pesado? Venga, que nos queda uno. Vale. Seguimos. Que me caigo. Sube. Pero sube, tía. No me digas que no te puedes enganchar ahí. Bueno, lo voy más o menos recordando mientras voy jugándolo. Es igual que eso, que la misión anterior, como ya he dicho, pero más dura. Son enemigos son más duros. Me siento como Tom Cruise en Misión Imposible. Pim, pam, pim, pam, pim, pim. No cantes que luego ya sabes lo que pasa. Ah, sí, hay dos gilichurlis ahí, es verdad. Mira, un repolla. Un manzano. Congelado. Qué raya me da el estado congelado. Es que tengo una manía. Uf, no puedo con él. Ey, ¿qué haces? Soy el salto del tigre. Venga, seguimos. Que no se diga. Que no nos parte de nada. Que no nos parte de nada. Que no. Bueno, ahí tenemos unos magos. Sería bueno cogerlos de uno en uno. Esto es. Este es de hielo, vale. Que estos magos de nivel 60 nos podemos cagar aquí de lo pesados que pueden llegar a resultar. Ay, quita burbuja. Quita burbuja. Este es de agua. Le vamos a meter con electricidad. Come a little closer. You're in for a little con shock. el guava, porque el guava nos va a hacer el vaporizado. Oh no, I'm gonna ruin my gloves. You're in for a little shock. ¿Cómo estamos de vida, macho? Es que son duros, tío. No me los quiero imaginar yo a nivel 70, 80. Nos puede dar la risa floja. ¿Otro desafío? Espera, vamos a curarnos.
En un momento dado, si veo que me cuesta algún enemigo o algo, pues nos metemos un chute. Uf. Derrota la hipóstasis electro. ¡Ay, mierda! No puedo yo. Ay, no voy a poder. No voy a poder. Necesitaría... Ah, bueno, con Bárbara. Sí. Vale, con Bárbara sí. Con Bárbara Station. Hace cohete. No sabía. Propagate. Epa. Esta y esta. Que duro a nivel 60 este también, macho. Anda que no vamos a sufrir. Ahora te conviertes en eso, tirador. Lo que pasa es que nos va a costar más. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. I'm the frying pan. You come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Mierda, me dio. Tenía que haberme salido antes. A ver, con Bárbara si podemos romperle los cristales. I'll protect us. Nada, ni de coña, ni con Charlie. You're in for a little shock. Come a little Por lo closer. menos uno, porque si no... Nada, mierda. Como me quedan 5 minutos. Scatter. Creo que sí vamos a poder. Ahora disparas. Ah, con Shanli, con el triple. You're toast. Esta. Nice and spicy. Venga, rómpelo bien. Help. Mensaje importante. Desafío completado. Rango de aventura 40. O sea, del 36 hemos pasado... No, del 35 hemos pasado al 40. Nivel de mundo... No, al 45. Hemos aumentado al 45 y a nivel de mundo 5. Virgencita. Y párate allá. No me sigas aumentando. Joder. A ver. Mensaje importante. Espera, vamos a ver primero este. Aumento del nivel de mundo 2. Aumentado y los tesoros disponibles serán más abundantes. Por supuesto, los enemigos también se volverán más fuertes. Ajuste. Ahora puedes ajustar tu nivel de mundo. En el panel de detalles del nivel de mundo puedes reducir el nivel en 1 o restaurar tu nivel de mundo original. Vamos a probarlo. Si veo que es muy difícil, lo bajamos al 4. Porque... O sea, ahora estamos en el 45. Vale, que no lo puedo mirar aquí. Estaríamos ahora en el 45. Un visitante inesperado. Ascensión. Ver recompensas. Navegar. Vale, pero así... Ton. Venga, vamos a salir y a ver qué nos está esperando. Me imagino que habrá que ir para recoger la recompensa. Completa las misiones previas. Desbloquear.
A ver, espérate. Entonces, hemos dicho que nos hemos puesto en el 45, ¿no? Rango de aventura. 45. Claro, y encima no se puede subir más porque ahora habrá que hacer otra misión de desbloquear. ¿Vale? Nivel de mundo 5. Pero como hemos desbloqueado misiones, al menos ya puedo yo hacer misiones de estas de... Mira, rango de ascensión de nivel 3. Joder, macho. Por cierto, hemos... Las misiones legendarias. Estamos en el 45, hemos dicho. O sea, es que se pueden desbloquear todas, creo. Toditas, todas. La de Tiñari, todas. Pues esta sí que la voy a hacer con vosotros. Completa 8 encargos para recibir una llave. Desbloquear. ¿Quieres usar llave legendaria por 1? Venga, pues sí. Pues poco a poco voy a ir subiendo todas estas. Para que las veáis y eso. Y las hacemos juntos. Otra cosa. ¿He recibido yo las protogemas? Quisiera saber. Eran 100. Tendría que tener 1100 o por ahí. 1200. Ah, pero tengo 10 deseos ahora. O sea, ya podemos tirar aquí. Porque esas dos que me han dado eran de esta. Vale, pues eso para acabar el vídeo. Hacemos una tirada aquí al pasión por viajar. Y bueno, como vamos el tiempo... Vale, hemos dicho que íbamos a hablar un poco más. Vale, pues bueno, se han desactivado esas misiones como hemos dicho. Pues las podemos hacer, una tiradita. Y no nos queda más que ir a la misión esa. La vamos a empezar, la de... Es que, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver la megaflora esta. Propagate! Loba, get them! Come a little closer. You're in for a little shock. Tardamos bastante más. Come a little evidentemente. closer. Pero bueno, a nivel 50 está, ¿no? 59. You're Se in la for a mata, little pero no, shock. va a costar mucho más. Como ya pensábamos. También un poco depende de las recompensas. Si veo que son mucho mejores, pues vale. Pero si no... O sea, pues por ejemplo... Bueno, pero esto no tiene nada que ver. Fíjate, si es que para matar hasta los slime estos, nos podemos tirar aquí la vida. Al menos ahora puedo grabar unos cuantos vídeos con todas las misiones estas de legendarias. Los encuentros no, que como ya he dicho en más de una ocasión son un petardo. Están muy mal diseñados, para mi gusto, ¿eh? Pero estas sí, que estas tienen chicha. Hey, look over there! She's all by herself, right? Because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. What? You mean you used to act like that too? So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Imaginary. Oh, you must mean imagined friend, right? Why didn't... So, this imaginary friend of yours. When does Paimon... Seriously? So, imaginary friends? Oh, Paimon was looking forward to meeting yours. Hey, no way! Because they have this game in Liyue. Have you heard of it? It's a 4-player game, but it's... Oh, Traveler. Fancy meeting you here. Tone deaf bard. What are you doing here?
I'm here because Lisa has been making some exciting new contraptions. Why does the thought of Lisa's contraptions make Paimon so nervous? Come now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa. For this particular contraption, Lisa had to import some dangerous materials from Sumeru. Dangerous? That's right. Looks like a monocle, but actually it's called a Nirnama detector. Detector de Nirnama. Sadly, Lisa isn't able to use Nirvana. it herself, so I'm borrowing it for a while. And also, I'm testing it out for her. Huh? Why can't Lisa? Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. If you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So, Vale. you can see them? Go on, tell us. What does it... That would be telling. Anyway, it's all yours now, traveler. Take a look. See if you can see Nora's imaginary friend. Do you see him? Do you see him? Fantasma. So it does Un work for you fantasma. too. Paimon wants to see? Wait. But alright then, you'll just have to be Paimon's eyes on the ground. Let's go see what everyone's imaginary friends look like. Carmen Day, atrapado en una tierra sin viento. Flora from the flower shop always seems kinda floaty-headed. You know, Paimon bets she has an imaginary friend. Pues vamos a verla. A la Flora, la gata Flora. Pum, 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 pum. Voy a coger de estos que luego los necesito siempre para subir a Bárbara. Las setas filanemos estas. La gata sobre el tejado de finca. There it is! Behold, a floaty Floaty. imaginary friend for floaty-headed Wait, imaginary friends can be plants now? Hi, Traveler. Hi, Bard. Sure, how can I help? Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't see him. Mr. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No fair. Paimon hates feeling left out. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the sky together. Isn't that called being blown away? That's what some people like to call it. I only found out this plant existed from an explorer who told me stories of his adventures. I think his name was Stanley. Stanley's an adventurer, and you can tell he's an expert at it from the stories he tells. The amazing adventures of Stanley are super. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some of his stories. That sounds like a fun idea for next time. But right now we have other things to attend to. Sí, tenemos que ir a buscar más amigos imaginarios de la gente. Anda que... Pretty mysterious kid. Which child shall we interrogate next? Al de las palomas. Thinking. Oh, how about that little guy on the bridge? Al de las palomas San Basilios. Este, pues te hago un amigo imaginario que es una paloma. Ah, mira, no, un golem. No way! Well, that is unexpected. Unexpected. Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack. Pero si es imaginario, What say tontina. we postpone our conversation with Timmy for the time being? Huh? Paimon has a favorite line? Seriously? How about we explore the area ahead of us later? Sí, esa la dice cuando nos estamos acercando al límite, Children are al more borde. Ve a los adultos open-minded. en la Is taberna. that why they can think up all kinds of imaginary friends? Fitting, isn't it?
that the City of Freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern. Vale. A ver, que no es que sean súper interesantes estas misiones, pero al menos sirven para presentarte algunos personajes y tal. Que muchas veces los consigues en el gachapón y dices, ¿este quién es? ¿O esta quién es? Entonces vamos a... Y aparte porque ya no tengo más contenido de Genshin para subir. Podría ponerme a hacer guías y tal, pero es que está todo ya súper tralladísimo. O sea, hay un mogollón de guías hechas, de tutoriales, de... ve a los adultos en la taberna. Pero no me has dicho que entre en la taberna. Even if you are a close friend, can't give up. No me digas que hay que salir fuera. Joder. José 6 dedos este. Tingiringiringiringiring. Pues nada, voy a dedicarme a hacer todo misiones legendarias de todos los personajes y cuando no tenga nada que hacer, pues habrá que volver a hacer la de subir al 55, como poco. Porque tengo un mogollón, mazo de... ¿Ves? Pero es que no lo entiendo. ¿A dónde me estás llevando? Ah, aquí, vale, tiene que ser aquí. The thing about wine is, you have to drink it at the tavern, or you miss out on half the fun. Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused even if you drank alone. If I didn't know any better, I would say you're being deliberately uncivil. Just drink responsibly on my premises. Oh, and if I did have one too many, what then? You'd throw me out along with the trash, is that... Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion. Or maybe you've forgotten. I see no reason to cling to things that have outlived their purpose. Is that so? Then I trust you were most swift... Sorry. I have no recollection. That's odd. Master Diluc, I'm sure I saw such a vase in your home. A beautiful... Seems our suspicions were right. Like I said, a lack of childlike wonder. So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well... This raises an interesting question. Let's go and check. How about Ellen? Someone of her age surely must have some imagination left, don't you think? Uh-oh. Somehow, Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary. Jean? What is Jean doing here? Is Master Jean Ellen's imaginary friend? So she's so determined to become a knight that she... Okay, that's kinda weird. Huh? Oh, hello.
What are you guys doing? Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. Oh, I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master G. I mean, obviously, I want to become a knight. Seems Ellen really looks up to Jean. Huh. I was thinking, it's not every day I get to hang out with the honorary knight. Huh. How can I smash all these training dummies at once? Spring forth! So that's how to do it. I'm impressed. Oh, thank you. It's clear I still have a long way to... So modest. I, for one, think you're quite the pro at this. Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. One day, though, I'll smash all the training dummies in Mondstadt. Ellen, she's our girl. Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do today. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly move. Honorary Knight, could you deliver a message to Jack for me? He's gone adventuring at the Temple of the Lion with Stanley. Stanley's a truly legendary adventurer, renowned in all of Mondstadt. We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Could you let him know? Great. Thank you so much. Empezado. Vosotros fijaos. Hemos empezado con el amigo invisible y ahora nos manda al templo de la leona, macho. Si ya dije yo que estas misiones dan chicha. Al contrario que los encuentros, que son un petardo infumable. Vamos, los estoy haciendo por las protogemas, no por otra cosa. Si no diera nada, ni los hacía. Bim, biri, bibi, bim, qué emoción, vamos a tirar al gachapón. Qué emoción, vamos a tirar al gachapón. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. A ver si les toca alguno nuevo, macho. Que llevamos sin conseguir un personaje nuevo. La tira de episodios. Ay, si me podía haber teletransportado directamente al templo. El de la leona le hemos hecho ya. Lo hicimos al principio del juego. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Gran aventurero Stanley. Equipo nivel 68 recomendado. Posibles recompensas. Equipo nivel 68 recomendado. ¡Qué chungo! Igual tenía que haber sacado a Ganju. Pero es que Bárbara se me está haciendo imprescindible. Porque ahora que recupera energía tan rápidamente, nos puede curar cada 2×3. Gracias a los artefactos que le puse de recuperación de energía elemental. We explored this place once before, didn't we? During the Storm Terror incident. Sí, pero espera un Seems like momento. it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. We didn't bag all the loot last time. Vale, cállate un poco. ¿A qué nivel está 20? Porque el mío está al 20. Este está al 68. Bueno, hola, 17.000 de vida máxima. Vale, vale. Me gustas, 20. Me gustas. El mío está a nivel 20. Y no tiene ni arma, ni talento, ni nada. Lo uso solo para hacer esto. Brace yourself. Boing, y pegar un bote. Entonces, ¿dónde hay que ir? Ay, esto. Ay, no, ahora no me va a dejar. Va a decir que salir del dominio. Looks like we can't go any further. Not to Mantener worry. botón Allow pulsado, me. generar corriente de viento. Those who Ya wander in the lo sé. dust, the wind shall send soaring sky high. Esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué se me sigue activando esto? Porque tengo todas estas, ¿no? Sin desbloquear. Tú fíjate. Tra.
pero una en una. Una en una y después la otra, si no... Vale. Ya está. Para esto se usa 20 y mucho. Qué chuli, nos lleva al dominio otra vez. ¿Y estas es las recompensas que vamos a conseguir? Porque, vamos, me bajo el nivel al 4. Sí, son las mismas. Me da las mismas cosas. Vamos que si bajo el nivel del mundo al 4. Here we go. Ay, ¿y ese cofre cómo se cogerá? Se entrará por otro lado, ¿no? Se entrará por ahí, parece que hay un pasillo, sí. Vale, más. Ready, steady, go! Try not to enjoy this too much. Tun, 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 tun. You're in for a little shock. No sé, pesa. Oh, bueno, You're in for a little shock. que hay más. Time for takeoff. Toma, iros todos a la mierda. Cómo mola la ulti de 20. No la había visto nunca. Joder, y sigue, ¿eh? Y sigue. You're in for a little shock. A ver, lo que me da este cofre. Cofre común, ¿no? Si es que te da las mismas cosas, dice, las recompensas serán mucho mayores. Sí, pues yo las veo igual. Vamos, he decidido que me voy a bajar el nivel de mundo al 4 y tan ricamente. Prefiero los enemigos un poquito más flojos. Que no haya que... ¿Esto es algo? No, una hoguera. Una hoguera de San Juan. Let's dance. A ver, que tenemos un mago ahí de hielo, ¿es? Hey, are those guys? Come a little closer. You're in for a little shock. ¿De qué es el mago este? De hielo, ¿no? You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Hola. Tomad y comed porque esta es mi carne. How rude. How rude. ¿Qué morí ya? Germinate. Aquí os voy a exterminar. A base de dentro. Come a little closer. Y electrocargado. Y florecimiento. You're in for a little shock. ¿Ya está? ¿Algo más?
Pero vamos, fijaos lo que he dicho alguna vez. Los diseños de los dominios estos iniciales eran mucho mejores, mucho más interesantes que los de hoy en día, que es ir al centro y matar a todos los enemigos. A ver, vosotros, los culpables. Stanley. I was so sure I was about to die. To be fair, that could have gone either way. So, you must be Jack the Adventurer. Yes. Who are you? Actually, we came looking for you. Ellen has a message for you. She said she won't be able to join you today to plan out your next adventure together. Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me. Huh? I don't see what all the fuss is about. Whoa! You are Stanley? You were that legendary adventurer? The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary as yourself. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further inside? I think we should keep going. With Stanley by our side, we'll have no problem. Okay, motion passed by unanimous consent. So, I'm guessing you mostly came here because you want to hear my adventure stories. Am I right? No, we really were just looking for Jack. What? Do you know who I am? I am Stanley, renowned adventurer of Mostrar. Yeah, I think we got that. Your attitude says maybe you don't got that. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the Magivari. Enough already! Ugh. Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! It's true, though. Stanley is the most amazing guy. Well, Jack will listen, won't you? Now, where was You and your partner reached the Magivari, a famously terrifying place with not a wisp of wind. I? Precisely. There was a deathly silence. Coño, hay que in the air. activarlos todos a la vez. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. The Magivari. Suddenly, Pues no voy a my poder. partner was caught in a whirlwind sí, ahora. picked up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in No time. tengo ni idea de lo que estáis hablando. Estáis hablando ahí entre vosotros y yo voy a mi bola, ¿eh? Sadly, and then I alone was able to set foot on home ground once more. And the gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. That poor guy. How could that happen? Jack, you can't Ah, cry todos a la so mierda, easily olvida if yo. you want to be a great adventurer. You remember. I know. Because an adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. To die in a Madre mía, place qué duro where es the wind matar blows, monstruos to cerca have del your sitio. spirit bring back to Mondstadt on the wind. That's Yeah. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions. Like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with no wind. Why do they keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Magivari is the most terrifying place in the world? Because there's no wind there? Claro, para eso somos el arconte de las correas, de las corrientes aéreas. Lo que pasa es que está flojucho, no me termina de convencer su potencial. A ver, si consiguiéramos atraer a uno solo. Marco Polo. Se ha dado cuenta. Los dos, vaya hombre. Scatter!
Ay, no me digas que se ha muerto, Bárbara. No me jodas. Uf, tú, que estamos muy mal, ¿eh? Es que los magos, tío, son un dolor de cabeza. Es que son un dolor de cabeza. Creo que estaba tan feliz en el 35, macho, que me lo cargaba todo. Uno menos. Ah, no, todavía no. Vale, y ahora vamos a traer aquí al hueva. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Ya está. Bueno, pues creo que lo vamos a ir dejando ya. Traveler, I believe I've made a small discovery. En el Could I ask you próximo to use the acabamos esta Nanama misión. detector once more? What? Stanley has an imaginary friend? It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot. You're saying his imaginary friend is an idealized version of his own self? Interesting idea. Please excuse me. Bye, Stanley. Do you two still have time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. The weapons he took on his adventure all those years ago, they were none other than those once wielded by Mondstadt's greatest hero, Vanessa herself. I don't know whether you believe me, but apparently, both the sword and shield ¿Ah, sí? Pues dámelas. Since you guys are the experts at this, Claro que can sí. you come with me to try and retrieve these two, I don't know, outstanding individuals? If I can just get a hold of something impressive enough to show my family what I'm capable of, right now, I'm just a rookie. My Pero luego me las abilities das a are- mí. So, what do you Tú te say? llevas la gloria y Help yo a las guy out? espadas. La espada y el I escudo. can't bring myself to tell Stanley about it because my reasons are so... No, a él no, a mí. Poor Jack. Let's help him. Venti, you coming? I don't know. Oh, one other thing. I have a bottle of rare vintage wine that I had... Dada Gorge, was it? Let's hurry. Cada uno se le soborna con lo que... Uy, este lo ha oído todo, el Stanley. Este lo ha oído todo. Mira, me siguen dando las mismas mierdas. Anda ya. Me voy a bajar el nivel, pero ya mismo. Vamos a salir y lo dejamos ya. Hacemos la tiradita al gachapón. Y en el próximo seguimos con esta y empezamos otra. Visiones legendarias. It's nearly time for afternoon tea. Vale, pues ya hemos salido. Como veis, hemos bajado el nivel de mundo. Dice que se reducen las recompensas de las líneas ley, que no las hago nunca, y los drops de los enemigos. O sea que entonces no le afecta a los cofres y todo eso. Y si lo puedo bajar más, mejor todavía. Lo que pasa es que ya no me voy a dejar más. Solo te deja uno, creo. ¿Ves? Ahora solo se puede restaurar el nivel de mundo. Bueno, vamos a hacer la tirita al gachapón. A ver quién toca.
Vamos allá. Sombra férrea. Mira. Anda, colei. Otra vez. Le podremos abrir una constelación. Espada. Toma, otra vez. Bueno, me tocan los mismos siempre, macho. Y es que nunca me toca uno nuevo, Juramento del arquero. Cuenta de de dragones. Sombra gris. Bueno, pues 2 repetidos. Les miramos las constelaciones a ver qué tienen y ya está. A ver, vamos a mirar la constelación de Colei. La siguiente es Obsequio de la Naturaleza, que dice: al usar secreto maravilloso, la maestría elemental de todos los personajes del equipo cercanos aumenta en 60 puntos. Muy bien, me parece. Y a ver, toma. Espera, un segundo, que tiene aquí info, historia, la historia de Toma, voz de Toma, Thomas Alva Edison. Y ahora las constelaciones. Dice que es un hábil sirviente. Dice, aumenta en 3 la duración de armadura calcinante. Es que como no uso nunca Toma, no sé ni lo que es eso de la armadura calcinante. Imagino que será su ulti, ¿no? Sí. Hace girar su lanza para que ataque a los enemigos con unas flagrantes llamas que infligen daño pyro. O sea, un poco rollo Shangling, ¿no? Cuando un personaje en uso que esté bajo los efectos de la coraza abrasadora. ¿Qué es la coraza abrasadora? Realiza un ataque oscuramente. Bueno. Está bien. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí vamos a llegar. Así que nada, en el próximo seguimos. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Un saludín, chao, chao.